Quiero de manera muy particular agradecer a nuestros expositores del seminario de hoy sobre terapia familiar que vamos a compartir. Ellos son guapianos, comprometidos con esta oferta de calidad, son parte de los diseñadores de la propuesta de la maestría y son los docentes que iniciarán la oferta de formación. Es decir, ¿quién más que ellos para comenzar a hablar con nosotros estos temas que serán parte de las temáticas fundamentales que vamos a tener en la maestría en terapia familiar? Gracias por confiar en UAPA como su opción. A los que están en el curso final de grado, recuerden que en posgrado le tenemos las puertas abiertas. No es la única oferta, hay más oferta de formación, pero en este momento queremos motivarles a que sepan que ya las inscripciones están abiertas y que esperamos que ojalá al salir de aquí, algunos digan, yo no solamente voy a aprovechar este seminario, yo voy a aprovechar esta oferta de formación de maestría que me da la UAPA para tener mi maestría en terapia familiar ya a nivel profesional, titulado y reglado para poder ejercer en ese sentido. Así que bienvenidos todos y todas a esta actividad organizada por la coordinación de la escuela, específicamente del área de posgrado, de manera muy particular en el área de psicología, que coordina el doctor Néstor Rojas, quien es el responsable de este programa y de los programas de psicología clínica y de recursos humanos. Así que bienvenidos, gracias por ser parte de la UAPA, siéntanse orgullosos de su universidad y sean partícipes del crecimiento de esta universidad, porque nuestro crecimiento es el crecimiento de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Tenemos entonces en primer turno una ponencia titulada Fundamentos Teóricos de la Terapia Familiar, a cargo del profesor José Nicolás Ceballos, aquí presente. Luego tendremos la ponencia La terapia familiar como experiencia de crecimiento profesional y personal. Miren qué interesante, ¿no? Porque vamos entonces a un aspecto práctico, a un aspecto vivencial. Primero un aspecto teórico, ¿verdad?, de fundamentación, luego un aspecto vivencial, con la profesora Renata Jiménez. Posteriormente tendremos entonces las consideraciones teórico-prácticas sobre los procesos de intervención en terapia familiar, es decir, la parte metodológica, la parte de intervención a cargo de la profesora Alexia Jaspe, que la tenemos aquí también. Luego, al final, aspectos curriculares de la maestría en terapia familiar, cosa no muy extensa porque son aspectos técnicos puntuales de la maestría a cargo de este servidor. Tenemos entonces la distinguida presencia del profesor Teófilo Peralta, quien nos va a ayudar mucho en el aspecto de la comprensión, las conclusiones y las puntualizaciones de cada uno de estos temas, porque nosotros queremos hacer dos salvedades. Número uno, esta actividad va a quedar registrada como en las memorias de lo que va a ser la maestría en terapia familiar como la actividad de inicio. Va a quedar registrada en audio también y en video. Y seguramente estas conferencias importantes que estos expertos nos traen hoy van a servir como objetos de aprendizaje posteriormente. Entonces, de paso, les pido la autorización al respecto. Entonces, pues, como tenemos una jornada intensa, vamos a comenzar independientemente, para ir conversando, profesor Teófilo, independientemente de la ayuda audiovisual. Y otro tema que es muy importante para nosotros es que ustedes van a tener una sesión de preguntas y respuestas y participaciones al final de la jornada de las presentaciones, que para nosotros es muy importante. Importante para ustedes, importante para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a dejar, independientemente del uso de la tecnología, al profesor Ceballos. Buenas tardes. Inmenso el placer de compartir con ustedes esta experiencia que imagino va a ser bastante rica para todos. Hablar de los fundamentos teóricos de la terapia familiar implica un gran desafío porque es hablar en sí de toda la terapia. Cuando ustedes vean los primeros módulos, van a estar contenidos en este breve resumen que yo le voy a dar. O sea, las dos primeras
facilitaciones tienen que ver con desarrollo histórico y con fundamentos para la terapia familiar. La terapia familiar tiene diferentes enfoques. Sin duda alguna, la escuela psicodinámica es la escuela pionera con que los terapeutas familiares empiezan a hacer un abordaje práctico. Surge la necesidad de incluir otros miembros para trabajar problemáticas de esquizofrenia, patologías que tienen que ver con psicosis. Entonces, los psicodinámicos empiezan una función práctica porque tienen que ver, además del sujeto, con una metodología psicoanalítica, a ver otros miembros de la familia como madre, padre, y por una cuestión a veces de tipo económica, se sugiere que haya un abordaje de menos profesionales sobre una problemática. Entonces, es así que algunos de estos profesionales tienen que ver entonces con una problemática más personas conectadas con la problemática, no con la visión de terapia familiar per se. Para el año 1952 que esto empieza, no empieza con esa visión propiamente, es decir, estos son los pioneros, ellos no saben que están desarrollando terapia familiar. Pero juntamente con eso hay un grupo de investigadores teóricos, propiamente teóricos, que no son psicólogos, que son antropólogos, que son biólogos, que empiezan a trabajar asuntos de comunicación, asuntos de problemáticas relacionales. Y aquí entonces tenemos dos perspectivas que se están dando paralela. Una desde el punto de vista práctico, con la formación psicodinámica, y otro desde el punto de vista teórico, con una formación fuera del área de la psicología. Y ustedes van a ver entonces que en terapia familiar los fundamentos teóricos van a ir desde la teoría general de los sistemas, desde la cibernética, desde los aportes de la teoría de la comunicación y desde los aportes de la psicoterapia familiar. Fíjense que no solamente estamos hablando de psicología, estamos hablando de teoría de sistemas, estamos hablando de cibernética, estamos hablando de teoría de comunicación. Y en resumen, hacer psicoterapia va a ser un asunto de comunicación. ¿Cuántos de ustedes han tenido práctica clínica ya? Han hecho su entrevista, han trabajado. ¿Cómo empieza tu sesión? ¿Estableciendo qué? Un rapport, una conexión que a nivel comunicacional, emocional, de tal manera que pueda fluir entonces un ambiente de confianza donde la persona expone lo que desde su perspectiva es su problemática. Entonces, de la teoría de la comunicación vamos a aprender mucho. Y estamos hablando de una de las escuelas que ustedes luego van a ver y vamos a trabajar, la escuela de Palo Alto, con Virginia Satir, Gregory Bateson, una serie de personas, Don Jackson, que trabajaron con esta situación y aportaron mucho a la terapia de familia. Estoy esperando mi presentación porque le es más fluido para mí y más dinámico para ustedes manejar esto. Todos estos personajes que ustedes van a ver aquí van a formar parte esencial de su formación como terapeuta familiar. Murray Bowen, que hace un excelente aporte a la terapia transgeneracional,
y nos va a ayudar con el proceso de diferenciación. Nosotros estamos pautados, sin saberlo, conectados con nuestros progenitores en una manera tal que reproducimos todo aquello que no nos gustó, que nos desagradó de ellos. Y sin saberlo, somos tan idénticos a ellos, claro, que a la hora de expresarlo, no lo hacemos literalmente como ellos, pero cuando tú te evalúas, tú dices, pero ven acá, esto es papá, esto es mamá, y ahora que yo me oigo, pero yo estoy igualita que mamá. Entonces, Munra nos va a mandar a nosotros a casa otra vez, a trabajar con nuestros padres, de tal manera que podamos tener conexión emocional con baja reactividad con nuestros padres. Cuando tú puedes lograr eso, entonces tú empiezas a botar los botones que activan tu dinámica de pareja, porque resulta y viene a ser que tu esposo, tu esposa, viene a convertirse en el estímulo por excelencia para que mamá, para que papá empiece a brotar en esta relación. Así que tenemos por acá uno de los teóricos que vamos a ver. Tenemos que pensar en la escuela de Palo Alto, tenemos que pensar en el grupo de Milán y tenemos que ver en la terapia interrelacional. Todas estas escuelas son las que van a dar la formación fundamental al terapeuta familiar. Podemos pasar a la siguiente. Aquí, yo creo, déjate aquí. Yo sé, por ejemplo, que ustedes de alguna manera están siendo formados en todas las escuelas, la psicodinámica, la cognitiva conductual, la escuela conductual. Esas escuelas están permeadas dentro del enfoque sistémico. Lo único es que lo trabajamos con una visión integral, con un marco que no es propiamente uno específico de ellos. Como les decía, entonces tenemos teoría general de los sistemas. Yo voy a hablar un poquito más de esto porque es de los más novedosos. Cibernética solamente la vamos a definir. Aporte de los pragmáticos, vamos a sacar unas 5 reglas de comunicación. Y la psicoterapia familiar. Solamente la voy a mencionar con sus representantes, ya todos ellos fallecidos, excepto una persona todavía que nos queda. Entonces, básicamente los fundamentos vamos a trabajarlo desde la teoría general de los sistemas y desde la psicoterapia familiar, como lo vimos en el esquema, la parte psicodinámica con la parte sistémica. La siguiente, por favor. La teoría general de los sistemas es un enfoque interdisciplinario, por eso ustedes ven que tenemos antropología, tenemos biología, etcétera. Aplicable está a cualquier sistema natural o artificial. El objeto principal de la teoría general de los sistemas es descubrir las similitudes o isomorfismo en las construcciones teóricas de las diferentes disciplinas. Seguimos. Renata, tú puedes mover ahí si tú quieres. Cada una de las partes que encierra un sistema puede ser considerado un subsistema, es decir, un conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran estructural y funcionalmente dentro de un sistema. Vamos bien. Un sistema mayor y que posee su propia característica. Así podemos decir que los sistemas están compuestos por subsistemas que pertenecen a un sistema mayor. La familia sería el sistema mayor. Los subsistemas estarían entonces compuestos por la relación de pareja, los esposos sería el subsistema, padre e hijo, la relación parental sería el siguiente subsistema y la relación entre los hermanos
sería el siguiente subsistema. Por ende, ver terapia de familia implicará entonces trabajar con las problemáticas del sistema de pareja, con la problemática del sistema parental y con la problemática del sistema filial, que dicho sea de paso, en psicología el sistema filial es el que menos ha sido estudiado y trabajado. La terapia de familia trabaja con propiedad y desarticula la mayoría de los conflictos que se quedan permanentes en la vida de ustedes. Sabemos que hay personas que por rivalidad, por una competencia abierta o por una competencia encubierta, que es el resultado de una preferencia que los padres hacemos de manera natural hacia nuestros hijos. Entonces tenemos hermanos que tienen años que son enemigos, que tienen una relación muy pobre. O a veces tenemos otros que han tenido que hacer el rol parental y entonces ya no lo ven como hermano, sino lo ven como su hijo. Entonces tienen que ser los consejeros. Y pierden entonces estos miembros de esta familia la oportunidad de desarrollar su propio sistema de familia porque están conectados a su sistema familiar de origen. Porque por un mal manejo de la relación o del subsistema filial. Entonces, en terapia de familia ustedes podrían tener un buen campo de acción en ese subsistema. Los elementos de un sistema se encuentran en una relación tal que la modificación de un elemento o alguna relación dentro del sistema provoca la modificación del sistema. Y esto lo hace interesantísimo. ¿Por qué? Porque aunque yo estoy viendo familias, yo no necesito necesariamente tener la familia en consulta para afectar a los demás miembros. Por ejemplo, a mí me llama una persona que quiere trabajar su ira. Y ella me dice, voy a hablar con mi esposo para que me acompañe. Y yo, perfecto. Porque es bueno que él vaya, porque él es que activa mis mayores enojos. Yo le digo, excelente si él puede venir. Si él no quiere venir, ven tú. Con que tú vengas es suficiente para que trabajemos la situación. ¿Qué significa eso? Que este principio me permite que si yo produzco un cambio en la dinámica de ese subsistema de pareja, a su vez ese cambio va a afectar la conducta de él y sin él venir a terapia ya está siendo modificado. ¿Se entiende la bendición entonces de tener un enfoque sistémico para el abordaje clínico en terapia familiar o en la práctica clínica que nosotros hacemos? Entonces, este principio que viene de la teoría general de los sistemas nos facilita la tarea como psicoterapeutas de afectar a la familia sin tenerla todos presentes. Próximo. Sí, si llegamos ahí. Bien, hay otra dinámica, hay otra principio que viene de los sistemas que tiene que ver con el feedback, que es la respuesta que recibimos. O sea, en un sistema se emiten una serie de estímulos, esos estímulos van a venir de allá para acá con una respuesta. Esa respuesta va a provocar en el sistema un feedback negativo o positivo. Lo negativo y positivo tiene que ver en función de si produce cambio o no produce cambio. El sistema de manera natural procura mantenerse en su mismo estado. Por eso, en familia, y ustedes van a ver, sobre todo en familia dominicana, tenemos un problema serio, porque las familias tienen un ciclo vital natural, pero nosotros, basado en el sistema de
de mantener el equilibrio del asunto, nos resistimos al cambio. Y por eso tenemos, por ejemplo, padres que cuando sus hijos llegan a la adolescencia no pueden manejar el asunto porque todavía ellos están en una fase anterior de la relación que requiere este sistema. Entonces, cuando el sistema se resiste a producir el cambio, hay un feedback negativo y entonces vamos a encontrar ahí una relación circular que va a afectar la salud emocional de la familia. Y por eso ustedes van a ver que las familias van a tener que recurrir a la consulta para manejar problemáticas de este tipo. Ya, dije eso, podemos avanzar. También, el negativo es positivo. El positivo es cuando el feedback viene a sugerir un cambio y el cambio se asume. Ahora, hay que tener un balance, porque no todos los cambios que se quieren introducir en el sistema son necesariamente saludables. Por ende, la familia debe conservar ciertas cosas y debe moverse hacia otras. Es decir, que yo pienso que un balance entre esta relación de cambio-permanencia debe darse. ¿Hacia dónde vamos? Siguiente. Bueno, la cibernética tiene que ver con dirigir, conducir, guiar, pilotar, gobernar. A partir de ella se tomó para referirse a la ciencia de la comunicación y el control tanto de las máquinas como de los seres humanos. Ya de esto ustedes van a tener que ver más cuando estén trabajando la historia. Siguiente. Los autores principales, este es el enfoque de la comunicación, que se engloban bajo esta denominación, eran psicólogos, biólogos, antropólogos, que se enfocaron en el tema de la comunicación y sus aspectos pragmáticos, tratando de describir y entender los circuitos, pautas y efectos de la comunicación general en diferentes sistemas. Los estudios se desarrollaron y se focalizaron en la relación entre el emisor y el receptor, en la cual la comunicación actúa como mediadora. De ahí surgieron entonces 5 principios que podemos englobarlo de esta manera, principios de comunicación. Es imposible no comunicarse. Así que mujeres, cuando ustedes guardan silencio frente a una problemática de su sistema de pareja, no están evitando comunicarse, se están comunicando. Así igual nosotros cuando nos enojamos y guardamos silencio, nos estamos comunicando. Y usted cree que está en una huelga permanente y que esto da resultados. Sí, da resultados para dañar tu sistema digestivo o para dañar tu sistema circulatorio. Terminamos los hombres muriendo primero de un infarto, un ACV, una mojiganga. Y luego por lástima las mujeres se quedan con nosotros. Hasta cierto punto tú dices, está ahí ese hombre, eso no da para nada. Por un manejo de comunicación. Si es imposible no comunicarse, ¿qué tenemos que hacer? Comunicarnos correctamente. ¿No le parece a ustedes? Así que los niveles y contenido de la relación de la comunicación. O sea, nosotros llegamos a un punto en ese subsistema, y déjeme decirle, el subsistema de pareja es la base de toda la familia. Si la pareja está mal, toda la familia está mal, aunque parezca a usted que tiene la mejor familia del mundo. Usted va a tener unos hijos que le van a cobrar una cuota altísima. Altísima. Y ese subsistema a veces se queda en el nivel básico de comunicación. Nosotros tenemos una pareja de tantos años y apenas nos entendemos. Puntuación de la secuencia de los hechos, la comunicación digital y análoga y la interreacción simétrica y complementaria. Esos elementos también ustedes lo van a ver cuando estudien más a fondo a Virginia Satir, que es una excelente psicoterapeuta familiar. Vamos a...
Vamos a entrar con los aportes entonces de la psicoterapia familiar. Es una modalidad de terapia familiar y agrupa diferentes escuelas y enfoques. Y vamos a mencionar las principales, que serán las que ustedes obviamente estudiarán en este programa. En Palo Alto, en California, surge el Mental Resource Institute, que se trabaja, estos son los pioneros, estos son los tipos teóricos, donde están la visión sistémica, donde está el asunto de la comunicación, donde se está trabajando familia sin pensar en psicología, pero construyendo axiomas que van a servir para la dinámica del manejo psicológico de la relación familiar. Entonces, sin duda alguna tenemos a Don Jackson, que es el primer director de ese instituto, y una de las escuelas que nosotros vamos a tener que estudiar, la escuela interrelacional. Siguiente. Aquí está Murray Bowen, que también ya le mencioné al principio, de la transgeneracional. De la escuela de Palo Alto, Gregory Bateson, antropólogo inglés, aportó muchísimo para este enfoque. Tenemos a Paul Watzlawick, también es uno de los que ustedes van a tener que estudiar su teoría. Y Goffman también vamos a manejar dentro de la escuela de Palo Alto. Luego viene la terapia estructural de Salvador Minucci y la terapia estratégica de Jay Haley, que se unen. Entonces tanto Minucci como Haley nos van a dar a nosotros mucho material psicoterapéutico para trabajar familia. Minucci habla de coaliciones, de alianza y de estructura familiar que van a definir la problemática de familia. Miren, lo de la jerarquía o estructura de familia es tan importante porque nosotros a veces hacemos en la dinámica, en la vivencia de familia, tomamos desde del subsistema parental. Por ejemplo, una mamá que está muy conectada con su hijo y tiene debilidades en el sistema de pareja, hace así, sube al hijo al mismo nivel del sistema de pareja y este hijo compite con el papá. Es decir, el papá y él tienen la misma autoridad en casa. Es más, fácilmente le dice, papi, cállate. Ahí hay una estructura de familia que nos está indicando una patología increíble. Primero, el subsistema de pareja está mal. Segundo, el subsistema parental está fusionado. Y entonces hay un triángulo, conflicto entre padre e hijo, alianza con mamá, y esta alianza es avasalladora para acabar con papá. Ver familia es interesante, es fabulosa. Todos ustedes están atrapados en su propia dinámica de familia. En la de su papá, en la de su familia de origen e incluso en la familia que tienen actual. Por eso, y pienso que va a ser parte de la dinámica de esto, todos ustedes tendrán que empezar su proceso psicoterapéutico. Yo tuve que ir y diferenciarme de mi mamá. Yo tuve que ir a mi casa y fajarme con mi vieja para poderme diferenciar, porque yo tenía un conflicto con la mujer mía, que cada vez que ella hacía algo que se me parecía a mamá, yo me tenía de frente. Entonces yo peleaba con mi mujer como si estuviera peleando con mi mamá. Pero a ustedes les pasa lo mismo en su propia dinámica de familia. Entonces, ustedes no solamente van a ayudar a otros, sino que van a resolver su propio conflicto. Si se entran en esta maestría, obviamente, ¿verdad? Seguimos. Entonces, hay una escuela que surge en Milán,
y esta escuela empieza a ver la problemática familiar desde la perspectiva del juego psicótico. Es decir, ellos trabajan con familia, con personas con problemas psicóticos. Y su propuesta entonces es desactivar el juego familiar que mantiene el problema. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy diciendo? Lo que esta escuela está diciendo son las familias que generan sus propios locos. Y es la dinámica de esa familia que mantiene a esa persona con el problema. Eso es crítico. Entonces la función de esta escuela va a ser desactivar los juegos psicóticos que hay. Déjeme decirle, hay muchas familias y familias dominicanas que son un almacén de personas de trastornos. ¿Qué tú dices, Renato? Bien, entonces estos son los representantes de estas escuelas, Salvini, Prata, Boscolo y Sechín. Ustedes van a también tener que ver con el estudio de estos personajes. Básicamente es a vuelo de pájaro darle una introducción a todo esto, la teoría general de los sistemas, la cibernética, la teoría de comunicación y la terapia familiar, fundida en práctica y teoría, y dan como resultado un enfoque sistémico que es el que de alguna manera se centra la terapia familiar. Y obviamente ahí está las constelaciones familiares, que ya de última generación. Gracias por su atención. Asunto de tiempo, tengo 20 minutos. Me cogí 20 minutos. Agradecer a nuestro compañero por su exponencia. Quiero hacer entonces énfasis en algunos puntos que trabajó el compañero, sin meternos mucho, porque ahí viene detrás nuestra maestra Renata, y no quiero que me cuelgue igual que la maestra Alexia. Pero quiero, lo primero es que la terapia familiar surge, como lo explicaba el compañero, porque comienza a verse como la familia como un sistema. Por eso entra la cibernética en este paso, como si en este lío. Porque si falla un cable dentro del sistema, entonces la pantalla no presenta. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, cada miembro de la familia es ese cable. Yo veía al compañero José cogiendo lucha ahí cada vez que miraba para esa pantalla. Entonces, eso, ahí es uno de los puntos principales donde entonces nace o surge, voy a decir así, la terapia familiar. Comenzamos a arreglar cada alambrito de ese sistema para que me funcione. Cuando un miembro tiene problemas en la familia, entonces decía el autor, toda la familia está afectada. Y ponían algunos ejemplos. Cuando un miembro de la familia se declara con una enfermedad catastrófica, toda la familia también entonces está enferma, ¿verdad? Todo el mundo sale afectado. En el caso también sobre la teoría de la comunicación, que también planteaba, se plantea como inicio también de la terapia familiar, cuando no se comunica bien en la familia, entonces en la familia hay problemas. Cuando falla en la estructura familiar, no hay deficiencia en la estructura familiar, entonces tenemos problemas también con los otros miembros. Es por eso que usted va a ver entonces que en el subsistema conyugal, ellos como padres, la situación se complica. Entonces, ¿qué hace la madre? Se engancha del hijo mayor. O el padre se engancha de la hija mayor. O la madre se engancha del hijo menor, trayendo entonces consigo aquí, poniendo en ejecución aquí complejo de Edipo y complejo de Electra. Y lo que decía el profesor al final, entonces igualando a esa figura de la que se enganchó el padre o la madre, igualándola entonces con la figura, sea padre o madre, y se arma entonces la competencia entre el hijo y el padre o la madre, y no solamente la competencia, también se confunden la jerarquía. Y por eso a veces oímos hijos que mandan a callar a los padres o enfrentan a los padres como si fueran ellos los esposos en este caso. Bien,
Las escuelas, me gustan mucho las escuelas que de la terapia, o sea, de la escuela de la terapia familiar, porque, por ejemplo, Bowen, la idea de Bowen es que si yo rompo con esa tradición familiar, con esa enseñanza familiar, entonces mi familia va a funcionar. Por ejemplo, hay un cuentecito que siempre hago y es aquella madre que cortaba la cola del pescado antes de entrarlo a la sartén. Y un día la hija le pregunta, bueno, mamá, mami, ¿por qué tú haces eso? Ah, mi mamá me enseñó. Cuando fueron con la madre, abuela, ¿por qué tú haces eso? Es bueno que mi mamá lo hacía. Y cuando va donde la bisabuela, ella dice, no, lo que pasa era que el pez no me cabía en la sartén y yo le cortaba la cola. Entonces eso lo vamos repitiendo, esos patrones familiares lo vamos repitiendo. Y Bowen lo dice a estilo bien bonito, cortamos con esa tradición generacional. Si fuéramos evangélicos de aquello, dijéramos, cortemos con esa maldición familiar. En el caso del marco estructural, entonces, me gusta mucho este marco porque lo que trata de poner es a cada uno en su lugar. Papá no puede estar en el lugar del hijo. El hijo no puede estar en el lugar del padre. Y eso es lo que plantea el marco estructural. Dice una de las autoras, se la voy a tirar a hacerle vaina a Renata, Ceci Terry, que es una de las autoras más modernas que escribe sobre terapia familiar, una argentina. Ceci dice, si la familia funcionara, la jerarquía estuviera claro, si la familia se comunicara de forma funcional, si la familia hubiera como esa relación cercana entre ellos, no hubiera familia disfuncional, no hubiera tanto problema en la sociedad. Entonces, a veces la familia lo que hace es retroalimentar aquellas conductas que no permiten que la familia funcione. Uno de los padres se encarga de esto. Entonces, es lo que plantea la Escuela de Milán. Dependiendo de los juegos familiares, el trastorno en uno de los miembros, la conducta en uno de los miembros, se modifica o continúa, o puede ser que entonces se retroalimente y se haga más firme. Con esto entonces quiero dejar a una de mis amigas más queridas de esta universidad, la doctora Renata, ¿verdad, doctora? La doctora Renata, quien va a trabajar ahora unos de los temas de este seminario y que es más que trabajar un tema nuevo, es como darle continuación a lo que decía el compañero José. Así que un aplauso. Wow, excelente, Ceballos, mi respeto, mi admiración para ti. Realmente sí se dio y tú sabes que una de las principales características de un terapeuta es la creatividad. Y cuando estábamos ahí digo, ¿y ahora qué yo voy a hablar? Y yo quiero hacer una pregunta, si alguien se dio cuenta que nosotros estábamos hablando, ¿alguien se dio cuenta que nosotros estábamos hablando en la mesa? ¿Y qué pensaron ustedes? ¿Qué hipótesis hicieron ustedes? Fue imposible no comunicar, ¿verdad? Y se sintió. Y quizás otra persona pudo haber hecho otra hipótesis. ¿Y qué será? ¿Por qué ellas están tan inquietas? ¿Qué malas educadas? Pero señores, realmente es parte. Muy bonito, realmente. Y venir después de Ceballos es mucho decir. Ceballos también es mi compañero, fue compañero de nuestro centro por 2 años, Ceballos, ¿verdad que sí? Y a él le debo el respeto como uno de los principales terapeutas familiares también de aquí de Santiago. De manera que me queda, ¿verdad?, ubicar, si es posible, esta información. Lo mío es lo más fácil, porque lo mío es vivencia, una parte muy personal, profesional, y realmente yo no necesito presentación ni soporte, pero por respeto a la investidura y a la formalidad que ustedes se merecen, hay que poner algo de soporte. De manera que entonces nosotros vamos a empezar con conceptos como la circularidad, que es el sistema familiar, y conceptos como la equifinalidad, que se dio justamente ahora, ¿verdad, Alexa? Cuando decimos, bueno, y escuchen ustedes, situaciones de inicio parecidas, ¿verdad que sí? ¿Pero qué? ¿Crisis diferentes o parecidas? Vamos a ver, Alexa, ubícame ahí. Si yo voy a empezar con el concepto de equifinalidad, tengo que ver que se origina una condición en Ceballos, en Alexa, en Renata, pero al fin y al cabo los resultados van a ser, son diferentes. O sea que Ceballos puede ubicar su concepto y yo lo puedo hacer de una manera. Al final el mensaje se va a transmitir de cualquier condición. Por favor, en la otra diapositiva. La próxima.
no funciona. Eso es un sabotaje. Déjame hacer un ejercicio cerebral ahora para ver qué tal, tanto que ubiqué. No, pero tranquilo. Realmente yo quería iniciar justamente, van a ver por qué la similitud con los axiomas. Yo empiezo también con los axiomas porque en mi correo de ustedes dice, es imposible no comunicar. Yo me casé con este axioma porque comunicamos nosotros y ahora, ¿cuándo va a terminar? Y ellos mirando en nosotros. Y qué interesante suena Ceballos, pero mira qué bien, qué relajado lo hace. Eso es comunicar. Luego pasamos, toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Cuídate mucho. ¿Qué significa cuídate mucho? Alguien, cuídate mucho. Nos vemos, cuídate mucho. Evitar una situación, bien. Pero hay una relación que se da, no solamente del contenido de cuídate para evitar un problema, sino porque hay una relación de amistad, ¿verdad? De afecto. Entonces no es lo mismo, cuídate mucho, porque tiene que ver con la relación que se tenga con la persona. A mí me encantan esos 3 axiomas. La comunicación humana implica 2 modalidades, la digital y la analógica. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? Ese lenguaje, ¿verdad? No verbal, esa parapsicología que se da, tiene un significado en nuestras vidas importante. Por eso es que muchas veces el tono con el cual conversamos tiene mucho que ver. De hecho, en oratoria, si hay un locutor me puede refutar, se usa mucho este juego de volumen para captar un poco la información. Porque la manera como se dice va repercutiendo. ¿Ves? Ustedes se dieron cuenta cómo nosotros acabamos a Ceballos aquí, ¿verdad que sí? Y él nos acaba a nosotros asertivamente, ¿verdad, Ceballos? Pero ubicando esa característica principal, equifinalidad. Al fin y al cabo es transmitir la información de una manera personal y creativa. Perfecto, por favor. Casos en terapia familiar, sencillo. Eso es lo mío. Miren qué bello, sistema de intercomunicación ineludible. O sea, es un sistema que no podemos soslayar. O sea, familia es un sistema. Por eso, cuando alguien llama, yo quiero llevar a mi mamá o quiero llevar a mi esposa porque tiene depresión. Bien. ¿Quién está enfermo en la familia? La esposa, ¿verdad? ¿Quién está enfermo en la familia? La esposa. Sí. Ella manifiesta el síntoma de una familia disfuncional. Ella es el PI de esa familia. Probablemente ella sea la que menos compromiso tenga. Sin embargo, ella es la que lo manifiesta. Es imposible no comunicar. Bien. Entonces, partiendo de ese caso o de ese contexto, yo voy a ubicar 2 casos de importancia. Responsabilidad compartida. En la familia se da eso. Por eso es lo importante. Por eso yo subrayo las bonanzas de las terapias, señores. Yo puedo darme el lujo de criticar un poquito porque yo soy clínica y soy familiar. Y no se va a sentir porque la profe es familiar. No, yo soy clínica, orgullosamente clínica. Pero prefiero iniciar después de haberle estudiado, primero con familiar y posteriormente con clínica. Porque tú comienzas a ver un sistema posiblemente disfuncional, pero en clínica solamente tú te trabajas tú, una persona, la mamá que tiene depresión. Sin embargo, en familiar tú tienes que ir por cada uno de esos elementos o miembros del sistema familiar. Y eso te da una gran bonanza, un agregado. Saber, como decía Ceballos, que con trabajar una pieza aquí en terapia se van movilizando otras más. Y eso es lo importante de la terapia familiar. Y mi participación es subrayar y hacerle entender a ustedes lo positivo, la ventaja de terapia familiar. Les reitero, también soy clínica. Y en terapia familiar asumo un concepto de clínica también, porque hay una depresión. Yo solamente tengo que ir conectando qué pasa con esa depresión, que la vamos a ver más tarde.
pero también soy clínica y la practico. Entendiendo razones. En terapia familiar, cuando tú comienzas a profundizar como terapeuta familiar, tú te das cuenta que tú no eres tan culpable de una situación X. Que ahí está Bowen con esa multigeneracionalidad. Yo no soy así porque quiero. Y cuando me toque hablar de la parte personal le voy a decir, yo no soy así porque quiero. Yo necesito responder y obedecer a patrones familiares anteriores. Yo no me puedo soslayar, yo no me puedo quedar fuera de esa condición. Yo tengo que estar metida dentro de ese sistema familiar, porque es una sumatoria. La más emocional de mi familia de origen, yo todavía la estoy asumiendo. Bien, estilos de comunicación, es el otro caso que le traigo, cómo los estilos de comunicación impactan de manera positiva o negativa a un sistema familiar. Y es increíble, por eso es imposible no comunicar. Estructura, jerarquía, límite y frontera. Con eso nosotros terminamos. Ahora bien, cuando me piden, habla de ti, como formadores en terapia familiar, siempre he dicho, vamos a trabajar la persona desde el punto de vista de seres perfectibles, no perfectos. De hacer cirugía familiar en mi familia. Esa cirugía que yo tengo que hacer en mi familia, ustedes saben, ¿verdad? Una cirugía para calmar, para sanar esas emociones. Entonces yo no puedo venir aquí a hablarle bonito cuando yo tengo una familia quizás más disfuncional que la de ustedes. El terapeuta familiar, esos que están ahí, tuvieron que darse terapias, muchas, y obedecemos al mismo marco de escuela, muchas terapias. Y empezamos a trabajarnos nosotros y nuestra familia. Y yo aprendí, pero ¿por qué yo soy tan directiva? Ese Bayo. ¿Por qué yo soy tan directiva? ¿Por qué que a mí me cuesta? Por ejemplo, Ceballos yo decía, te quedan 3 minutos. Para mí nadie me mandó, porque era él. Y yo, te queda 1 minuto. Eso, señores, eso es algo muy mío, porque es muy de familia. Yo decía, Renata. Y yo loco por pellizcar a Ceballos, pero no puedo. Cuando comienzo a hacer mi genograma familiar, me doy cuenta y conozco que mis bisabuelos de las 2 partes son todos maestros. Los abuelos, mis padres y mis tíos. Quizás ustedes están recordando porque como participantes le he contado, me he regalado, porque tengo que regalarme, y saben este cuento. Permítanme, por favor, decírselo a los demás porque no lo conocen, y ese es mi aporte. Y yo comienzo, óyeme, pero que nadie me va a despintar esto. Y yo decía, mami, yo no quiero dar clase porque usted terminó pobre y yo no voy a ser pobre. Ay, Ceballos, qué duro. Eso fue una bendición porque aquí estoy enganchada en esto. Cuando miro para atrás, digo, pero que son todos. Cuando voy a mi pueblo de origen, me siento tan feliz de correr en una de las pistas que lleva el nombre de uno de mis tíos, por ser un profesor excelente en aquel lugar. Y yo corriendo y con las emociones de que está muerto, pero caramba, estoy corriendo aquí, porque en honor a ellos hay escuela, en honor a ellos hay escuela, hay calles, hay biblioteca, o sea que nadie me puede despintar esta parte directiva que tengo y esta forma de querer educar. Eso es la parte personal. En la parte personal también tuve que sentarme. Ustedes saben que yo soy huérfana desde los 5 años. Y ahora para encontrar un papá. ¿Y ahora quién pongo? Señores, escuchen lo interesante. Es como medio llevar un poquito la vida de la profe, pero no me importa porque no tengo nada que ocultar. Pero eso es lo interesante del valor personal. Digo, ¿y ahora sin padre? 5 años, una madre profesora, todos los tiros profesores, haga las cosas así derechitas. Tú no puedes moverte porque la hija de la profesora. ¿Recuerda, Alexandra, que te dije? No, Teófilo, ¿te acuerdas? No puedo hacer nada. Un noviecito, espérate que cumplí 18. Dios mío, lo cumplí. 18 años me casé y ya. Yo no podía esperar más. Porque a los 15 no se podía tener amores porque la hija de la profesora no podía tener amores antes. Y yo fui inteligente, me la aguanté 18 años amor y me casé. Felizmente, bien. Esa es la parte. Cuando me toca conversar con esa diferenciación que tengo, descubro que me gustan los hombres de edad.
Interesante, Ceballos. ¿Cuántos años tú tienes, Ceballos? Los hombres de edad, me encantan. Y mis amigas dicen, ay, pero Renata, digo, ay, pero que me gusta. Todavía no he podido desprender esa parte, esa conectividad emocional que me dan los hombres de edad. Yo no quiero un muchacho en mi camino. No quiero un muchacho en mi camino. Los hombres tienen que estar de 45 a 55 años para mí. Pero eso no es una historia que a ustedes les importan. Esto es para que ustedes vean cómo va obedeciendo la conducta de Renata con una condición que no pudo satisfacer. No tuvo un papá. ¿Verdad? Entonces yo estoy buscando en cada relación un hombre que me dé seguridad. ¿Verdad? Seguridad. Pero hay de aquel que me hable alto. Porque a mí yo no tuve un papá para que me hablara alto. Entonces, si el hombre me habla alto, hasta ahí. ¿Van haciendo la conexión real? Bien, esto fue lo que se me pidió. En definitiva, al trabajar esto, he podido lograr una persona equilibrada, gracias a Dios. Claro que sí, con emociones igual que ustedes. Les decía a Ceballos, prevenimos, la vivimos, bajamos el tono. Comunicación digital analógica. Entonces, tengo la misma emoción, tengo la misma rabia, pero debo bajar porque soy psicóloga y terapeuta familiar, ¿verdad? Eso es lo importante. Ahora, finalmente, le voy a dar respuesta a 2 casos que a mí me enamoraron. Es una persona, una abuelita de 62 años que llega por una depresión. Yo estoy trabajando mi caso como clínica. No le quiero quitar fuerza a la clínica. Van 3 veces que les repito que soy clínica, orgullosamente clínica. Trabajo la depresión, mando a hacer la analítica del lugar, hago interconsulta, comunico con el psiquiatra, con todo el mundo y la depresión, ay Dios mío, pero yo soy de la que digo que si 4 sesiones esta mujer no me responde, yo refiero o cambio el método. Se me ocurrió invitar a la terapia a la familia completa. Viene una niña de 12 años, el esposo, la esposa, el hijo. Se sienta, hago un ejercicio de escultura, que ustedes lo van a ver ahorita, que quizás Alexa le hable de eso. Y veo que hay una distancia. Nosotros en terapia familiar trabajamos de manera circular, no hay escritorio, y yo pongo 2 sillas de más siempre, para obligar que la persona se siente en cualquiera de esas sillas. Y veo una distancia entre la abuelita, que generalmente los niños están pegados a la abuelita, los esposos y la niña. Wow. Bien, no puedo movilizar porque esa es la realidad de esa familia. Para no cansar a la historia, es una historia que por algo está aquí, comienzo a ubicar mi genograma, de qué sufre la madre, ella le da mucha alergia, hace la mamá, ay, si esa alergia no se le quita. Cogí ese lenguaje de una vez, anoté, alergia, información no verbal de la madre. Bien, vayan captando. Cuando hablo con el hijo, ¿cómo te lleva? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Desde cuándo viven juntos? No, porque yo soy hijo único, tengo que llevármela. Tengo que llevármela. Anoten eso, ¿verdad que sí? Es una obligación, es una lealtad impositiva. Óyeme, tengo que llevármela. ¿Cómo te llevas, mi amor, con Mabelita? Muy bien, pero que yo me siento mal porque a veces yo no me puedo juntar, unir o acercar a ella porque ella siempre tiene alergia y como yo tengo una condición también de asma, papá me dice que no me junte para que no pueda complicar mi cuadro. Señores, ¿ustedes están escuchando? No te acerques a tu abuelita porque ella sufre de alergia y como tú tienes una condición de asma, eso exacerba la condición per se tuya. 12 años la niña y desde pequeñita. Cuando hago la historia, digo, ¿qué pasa con la niña? Bueno, ella nació con dificultad a nivel respiratorio, ella duró 2 días en incubadora y después nos la llevamos a mi casa. Pedimos en ese entonces que la abuelita se fuera de la casa donde un vecino, porque por su alergia podía complicar a la niña que tenía problemas respiratorios. Señores, vean dónde viene. 12 años después. ¿Cuándo comienza la abuelita a sentirse mal? Desde el inicio que nació la niña y que comienzan a decir, eso es hereditario, esa es la abuela. ¿Qué culpa tiene esa abuelita? La mataron la abuelita, emocionalmente la castraron.
Y la abuelita arrastró 12 años, yendo y viniendo, cuando se ponía malita de la alergia, porque exacerbaba la condición per se de la niña. Y no te puedes acercar. Pero no obstante a eso, excúsenme, vean, se produjo, según Bowen, un corte emocional. ¿Qué le hace sentir al papá de la niña? ¿Quién es culpable? Mi mamá. ¿Y qué yo hago? Me alejo de mamá, porque tengo rabia y culpa hacia mamá. Pero como tengo situaciones encontradas, tengo que tenerla ahí porque tengo rabia con mamá. ¿Y qué van a hacer los demás integrantes? El triángulo de Ceballos. Y la abuelita en el medio del mundo. La abuelita fue muy inteligente. Inconscientemente la abuelita tenía que haber psicotizado incluso, señores. Yo estoy en el medio de esta relación, de esta familia. No puedo jugar. Mi hijo me trata con un corte emocional, o sea, una desconexión emocional, porque para no herirte prefiero alejarme. De hecho, quien hizo la cita, que es importante saberlo, fue la esposa, no el hijo. Entonces, en ese solo caso, vamos a ver, estamos viendo cómo se dan todos esos elementos. Y la más emocional del sistema familiar cada día más quebrantada. Y tengo una enfermedad, que es la abuela, la que se manifiesta, pero tengo otros elementos enfermos que hay que trabajar. De manera que es un caso precioso que tuvimos que trabajar con la abuelita. Pero me meto entonces y busco al pediatra y pregunto, ese Adgar, ¿cómo fue el Adgar de la niña? ¿Y qué pasó? No, una hipoxia. Ah, ¿y cómo se da eso? Porque yo no soy médico. No, eso tiene varias condiciones, una disfunción respiratoria, falta de oxígeno, disminuye la concentración de oxígeno en la sangre, evita el oxígeno y ahí está. O sea, ella nació con una condición. No es la abuela la portadora necesaria de esta condición. Miren que abuela es alérgica, no tiene dificultad respiratoria. Cuando la abuela entendió que ella no era la responsable absoluta, señores, ¿qué pasó? Abul depresión, no me siento culpable, y se trabajó el sistema y se hizo un corte emocional adecuado y los triángulos se terminaron, las alianzas también, y fue una familia feliz. Esos son uno de los casos que a mí más me ha impactado. De verdad que creo que este caso lo puede ilustrar de las bonanzas de la terapia familiar. El último caso y más cortito es estilo de comunicación. Padre de 55 años, director, profesor, va porque los hijos, él lo ve un poquito extraño. Cuando hago la cita, es que papá tiene un carácter fuerte. Papá no sabe hablar. Papá cree que nosotros somos sus profesores. ¿Y la madre qué juega? No, ella no pudo venir. Cuando me dice ella no viene porque ella dice que no la van a dejar ni hablar. Yo llamo a la madre y le digo, yo la necesito. ¿Y para qué? Digo, por favor, usted es importante. Traigo a la madre. Veo que en terapia todo el mundo está muy así. Hay una tensión porque y mirando a ver lo que el papá dice. Fui inteligente como creatividad familiar. Saco al papá, me quedo con cada uno de los hijos, me quedo con la mamá sola, la esposa. Luego intervengo. Veo que hay una coalición, porque la mamá no habla alto, pero es pasiva-agresiva. ¿Y cómo se da ese estilo de comunicación? Pasivo-agresivo, se queda callada, sojuzgada, pero coge la hermanita, la hija más grande. Tú viste que no me dejó hablar. Imagínate ese show. Yo estoy escuchando. Eso es siempre, esto no sirve. Yo estoy pagando mi cuarto en balde aquí. Eso es un estilo de comunicación pasivo-agresiva. Sin querer, la madre está trayendo a la niña a tener una coalición en contra de papá. ¿Vieron lo que se está dando? Por un estilo de comunicación. Pero ¿y el niño que tiene 12 años? Cónchole, mi papá, ¿verdad? Yo tengo 10 años, pero yo tengo que estar con papá. Una lealtad hacia papá. ¿Y la del medio? ¿En qué se queda? Lo que hacen es exactamente que en un momento asumo lo de mami, que está ubicada haciendo una coalición, y asumo el de mi hermanito para hacer una lealtad entre nosotros dos. De manera que cuando el papá se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo por su estilo de comunicación inadecuado, trabajamos comunicación asertiva, que es lo mejor, y abur, todo se solucionó, bye bye. Así de sencillo.
Se solucionó el problema simplemente identificando los estilos de comunicación. Hoy por hoy es una familia funcional que esporádicamente, ¿verdad?, por alguna condición y otra, pueden ir, ¿verdad?, a darse dosis de mantenimiento. De manera que, y para concluir, entiendo que la terapia familiar es comunicación total, pero hay que escuchar con el corazón para entenderla. Les motivo a que lo hagan. Es excelente y es preciosa. Buenas tardes. Esta parte que habla Renata me interesa mucho porque la terapia familiar, como todo proceso de formación de psicología, primero debe aplicarse a usted como paciente, debe ser usted su autopaciente y después entonces comenzar a aplicarlo con el paciente real, con el paciente que voy a encontrar en la calle. Todo eso que Renata dice me ubicaba a mí también en mi familia de origen, porque yo cuando comencé a estudiar la terapia familiar ya me había separado por primera vez y cuando comencé a ver cosas yo decía, si yo hubiese conocido esto, no me separo. Porque comencé a ver cosas ahí que si lo hubiese aplicado a mi relación en ese momento, no me hubiese separado. Y los que han dado terapia familiar conmigo saben que yo uso siempre el término que la única profesión a la que usted se gradúa sin haber estudiado es a ser padre de familia o a ser marido o a ser esposo. Por eso entonces, en la terapia familiar, esta parte es interesante. Primero yo me encuentro con mi familia de origen, primero yo me encuentro con todo lo que me rodea y luego me encuentro conmigo y comienzo a cambiar. Y eso es lo interesante de la terapia familiar. Se trabaja a todo, porque no es un secreto que cuando usted se casó con alguien, se está casando con una generación tan larga de bisabuelo, abuelo, hermano, padre, y a veces no es tan fácil asumir toda esa gente. Entonces, por eso es interesante la terapia familiar, porque primero se trabaja usted, primero arregla su familia, arregla su casa, y después comenzamos a trabajar, a arreglar lo que está por fuera entonces. Dentro de estos puntos interesantes, está también la comunicación de Virginia Satir, que pensé que iba Renata a hablar un poquito sobre los estilos de comunicación de Virginia Satir, que también lo vamos a ver en esta maestría, la vamos a ver, y podremos ubicarnos entonces qué tipo de comunicador soy yo. Si soy aquel que todo el tiempo pasa con el dedo acá, señalando a todo el mundo sin mirar a 4 para atrás. Si soy aquel que yo estoy hablando de pan y él me está hablando de harina o de azúcar. Entonces, eso es lo interesante de esta maestría, el contenido que tiene. Pero hay algo interesante y eso lo va a tratar ahora, es el próximo tema que sigue, que son las consideraciones teórico-prácticas de los procesos de intervención en terapia familiar. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Y hay inmensidad de ejercicios que podemos hacer y de eso nos va a hablar la maestra Alexia Jape. Así que un aplauso para ella para recibirla. Bueno, buenas tardes. Ustedes vieron la lealtad, ¿verdad? Como Renata no habló de ninguno de los temas que yo iba a hablar. Se mantuvo ahí porque hicimos una alianza, sí, en base a la lealtad, pero él enchinchó porque su alianza no es conmigo, ¿verdad? Su alianza es con él. Entonces, como quiere enchinchó. Eso es lo que vemos en terapia familiar. Ahora yo quiero rápidamente ponerlos a mover. La terapia familiar es una terapia de movimiento. No es por eso se aparta un poquito de la terapia clínica tradicional, en donde regularmente el usuario mantiene una actividad más pasiva, en tema inclusive de cómo se sienta en el salón y todo. Entonces yo necesito rápidamente que venga 5 gentes, si no, yo tomo la posición de distancia del terapeuta familiar, que es cuando dirige. Hay 3 posiciones, el terapeuta familiar toma 3 posiciones, una posición de cercanía, una posición intermedia y una posición distante. En la posición distante, el terapeuta familiar actúa como si fuera el director de una orquesta, actúa como si fuera un clínico convencional que actúa con mucho más profesionalismo. En la posición de cercanía, él hace lo que se llama el terapeuta hace coparticipación, es decir, que forma parte de la dinámica. Y en la posición intermedia, él entra y sale. Entonces, si vienen 5 personas de manera voluntaria, yo me quedaré en la posición de cercanía. Pues si no vienen, ¿verdad? A dedito puro en la posición de distante. ¿Nadie viene?
Bueno, pues vamos. Vamos entonces a la intermedia. Ella se levantó. ¿Quién más? No, nadie va a morir, así que pueden venir. Vengan. Vamos a ver. Me faltan dos. ¿Algún caballero quiere? Dos caballeros. Muy bien. Entonces, esta señorita es Alexia, es psicóloga, es terapeuta familiar y pertenece al recinto Santo Domingo como la coordinadora de escuela. Y ahora vamos a ver algunas de las dinámicas que se pueden hacer en terapia familiar, aplicando entonces todos los contenidos teóricos que hemos visto por aquí. Yo quiero que ustedes se entrelacen, como ustedes quieran, por favor. Entrelacen sus manos, como quiera. Entonces, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Eso que estamos viendo no es un sistema. Eso que estamos viendo no es un sistema. Un sistema implicaría una gran cantidad de relaciones en donde están todos entrelazados. Por favor, vayan agarrando sus manos, ¿bien? Y en donde esas relaciones son mucho más intensas que las demás relaciones que se tienen con otras personas y cualitativamente más significativa. Entonces yo quiero que usted venga para acá, por favor. No, sin agarrarse, sin soltarse. Usted sin soltarse va a venir. Todos se quedan igualitos y ella va a venir sin soltarse. Ok. ¿Qué ustedes ven que está pasando? ¿Verdad? O sea, ella hace un movimiento y su movimiento impacta entonces el movimiento de todo el sistema. Yo quiero que usted venga para acá. Como usted pueda, caballero. Vamos a ver. Sin soltarse, pero intente no arrastrar el grupo porque usted está tomando decisiones que está impactando el sistema completo. Intente no embromar ahí la cosa. Vamos a ver. Ya puso. ¿Y qué le pasó a los demás? Ok, yo quiero que alguien se suelte. Busque la manera de cómo soltarse a alguien. La mano de él se movió, la mano de él se movió, ¿verdad? Todas las manos se movieron. Pero ¿qué hizo? Lo hicieron los otros cuatro. Mantuvieron la unión. La familia mantiene su homeostasis familiar. Ahora yo quiero que hagamos otro ejercicio. Yo quiero, por favor, suéltense todos. Yo quiero que los dos varones se me pongan aquí, pónganse aquí, vengan dos chicas aquí, se ponen de espalda de los varones, pero de frente, así, muy bien, usted acá, muy bien. Ponga las manos así. Y usted ponga las manos así, ¿verdad? Aquí. Y doble las manos, por favor. Y ahora cierre los ojos, no se preocupe, no pasa nada. Cierre los ojos. Tírese hacia atrás, por favor. Tírese hacia atrás, por favor. ¿Qué ustedes vieron ahí? Ella se tiró con una gran, ¿verdad?, soltura, confianza, ¿verdad? Pero ella estaba perspicaz, ella estaba suspicaz. Si me ponen a mí, que soy la hija menor, que nací después de mis dos hermanas, pero después de 7 años, la hija más chiquita, ¿verdad? Y la última nieta durante 15 años, no digo yo tirarme, yo me tiro y el que está atrás busca la manera de agarrarme. Porque dentro de mi sistema hay un grupo de reglas y normas que se ponen inclusive por la edad de nacimiento. Por tanto, cuando esta señorita está en una relación de pareja, ustedes saben quién es la reina, ¿verdad? Tirada hacia atrás, porque eso forma parte de mi estructura y mi dinámica. Vamos aquí de nuevo. Vengan aquí, no se preocupen, no los voy a dejar de castigo mucho tiempo. Entonces, es una asociación integral. Vuelvan a intentar unirse. ¿Verdad? Muy bien. Cuyas relaciones son más intensas, es decir, las dinámicas que se ocurren entre ellos son más intensas, pero también producen mucho más tipos de relaciones. Y cada una de esas relaciones está compuesta por lo que se llama límite. Pero esas relaciones no son replicables de la misma manera. Si volvemos a ver esta configuración, nos vamos a dar cuenta que esas manos se unieron de manera diferente. Bien, esas uniones no se van a replicar así de la misma manera.
Por tanto, trabajar terapia familiar es como si estuviéramos trabajando casos únicos en cada familia que veamos. Aunque analizamos las mismas características, el funcionamiento va a ser completamente diferente. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Los subsistemas. Los subsistemas implican una reorganización interna del mismo subsistema, es decir, aquí yo puedo tener el subsistema de las mujeres como el subsistema de los hombres. Esos subsistemas se comunican entre sí en función de lo que llamamos fronteras o límites. Las fronteras indican qué información va a un subsistema, qué información va al otro. Por ejemplo, si alguna de ustedes tiene un tema menstrual, ¿a quién se lo dice? Entre ese grupo. A ella, ¿verdad? Entonces, hay una frontera que implica cómo se comunican entre el grupo. Si a usted se le daña el carro, ¿a quién usted le dice? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que nuestra cultura impacta cómo se dan las relaciones dentro de un sistema familiar. Y es por eso que existe la terapia familiar con visión de género, que verifica cómo el arraigarse de un grupo de estereotipos de género puede crear un proceso de disfuncionabilidad dentro de la familia. Porque imagínense que la esposa de él sepa más de carro. ¿Qué va a pasar en ese sistema? Imagínense que la pareja de ella quiere formar parte más activa de su salud y de la salud reproductiva, pero ella cuando va a hablar de menstruación escoge otra mujer. ¿Qué puede pasar en esa relación de pareja? ¿Verdad? Y él queriendo saber. Y ella pone la mamá o la hermana, o pone la amiga. Y él queriendo saber. Entonces, las fronteras son, vamos a decir, unos espacios virtuales que nos permiten a filtrar las comunicaciones, las informaciones. Renata me dice, me recuerda la palabra permear, ¿bien? Entre ellos. Pero esas fronteras pueden ser de tres tipos. O son rígidas, es decir, que en ningún momento cuando él se le dañe el carro va a pensar en su pareja, no hay manera. Ella está ahí al lado, pero está como un musú sentada ahí. Y él no le dice, mira, fue como la goma de los carros, fue la banda de los frenos. No, rígido. Esa información de ahí no pasa, ¿bien? O los límites pueden ser difusos. Difuso implica que todos los componentes del sistema saben lo que le pasa a todos los miembros del sistema. Ay, ustedes dirán, ay, pero qué bonita esa familia, con toda la información buena. Sí, ¿verdad? Y es adecuado que los hijos sepan de las disfunciones sexuales de los padres cuando están en una etapa de adolescencia, ¿verdad? Ah, papá y mamá están peleando porque uno considera que está siendo infiel con la vecina o con el vecino. Y aparece el triángulo perverso, en donde la mamá viene con el plato de comida y le dice a alguno de los hijos, llévale la comida a tu papá, y dile que el colegio está atrasado, que deje de estar gastando dinero con... Y ahí ve el muchachito con la bandeja donde papá. Y viene el papá y le dice, dile a tu mamá que esa comida está muy salada, que está muy mala, que ella ni cocinar sabe. Y vuelve el muchachito para allá donde la mamá, ¿verdad? Y el niño está triangulizado, mediando una relación entre mamá y papá. Y el único que tiene que perder es él, porque él le debe lealtad a los dos espacios. Pero ¿qué también pasa? No se preocupen que yo le voy a decir ahora, ustedes tienen una función ahí todavía. ¿Qué pasa con este tema de la triangulización perversa de los hijos? Que los triángulos solo son buenos para mantener la dinámica del dúo sostenida. Vamos a pensar en eso. Ustedes tienen un amigo o una amiga que tienen problema en pareja. Ajá, sí. Y ella lo llama. Este hombre me tiene cansado, me tiene harta, yo no sé cuánto tiempo he durado con él, yo tan buena que estoy, yo me puedo buscar a cualquier hombre, tú vas a ver que yo lo voy a votar. Y la amiga empieza, sí, esto, yo te lo dije desde el principio, y esto, te voy a presentar un amigo. Y empiezan por ahí, ¿verdad? Empiezan por ahí.
Y mientras tú estás en esa dinámica con tu amiga te está pasando todos sus niveles de ansiedad. Y tú estás asumiendo los niveles de ansiedad. Por tanto, ella se va relajando, ¿verdad? Y ella se va bajando. Ay, qué lindo. Ella se va bajando. Y tú hablando del esposo. Y llega un momento que ella está tan calmada que dice, hey, pero tampoco así, porque ese es mi marido. ¿Verdad que sí? Cuidado, ese es mi marido. Bien, porque la persona que forma parte del triángulo es un ente homeostático que solamente sirve para asumir la ansiedad de la dinámica diádica y permitir que la dinámica siga funcionando. Por eso, ese niño que en la noche se va al cuarto con mamá y con papá porque tiene pesadilla, mamá y papá tienen que darle las gracias. Sí. Tienen que darle las gracias, porque mientras ese muchachito está en el medio de mamá y papá en la cama, si hay algún tema sexual, ni siquiera hay que hablarlo, porque no podemos tener sexo con el muchachito ahí en el medio. Si hay alguna dificultad, ya no se puede en la noche resolver ni pelear porque el muchachito está ahí. Entonces mamá y papá tienen que decirle, gracias mi niño por tu problema de sueño, porque gracias a ti nosotros seguimos juntos. Y el niño se enferma de pronto y le da un asma. Y mientras el niño se enferma, mamá y papá ponen en pausa la separación porque tienen que estar pendientes del niño. La relación de pareja tiene que darle gracias al asma del niño, porque si no hubiera sido por ella, ellos dos se separan. Y es por eso que vemos la definición de sistema, en donde lo que haga uno afecta a todos los demás. Muchas gracias. Pueden sentarse. Pasamos a la otra diapositiva. Bien. Entonces, observamos en la práctica, en la parte de evaluación, la terapia familiar desde el enfoque que más uso. Vimos con Ceballos que hay diferentes enfoques. Está el estructural, el comunicacional existencial de Virginia Satir. Tenemos la terapia estratégica breve, tenemos la terapia breve nada más. Desde el enfoque estructural de Salvador Minuchin en Palo Alto, California, se divide la familia entonces en 3 espacios. En la primera etapa, que es la etapa de evaluación o planificación de la terapia familiar, el terapeuta familiar debe hacer un análisis del funcionamiento de esos 3 subsistemas y de cómo funcionan las fronteras o límites entre esos 3 subsistemas. El sistema conyugal es el primero que se forma cuando se une la pareja. Tiene como responsabilidad la pareja crear el sistema de valores que va a regir esta nueva organización. Y es ahí donde cada miembro de la pareja trae la mochila que trajo desde su familia pasada y lo intenta unificar en esta nueva familia, también aportando cosas nuevas. Y a mí, mi mamá, por ejemplo, cuando yo vivía en casa materna, yo vivo sola, yo vivía en casa materna, mi mamá me traía un vaso de leche todos los días en la mañana. Pues acuérdense, yo soy la chiquita, ¿verdad? Entonces me llevaban mi taza de leche. Ay, ¿qué ustedes creen que yo voy a esperar cuando yo me case? ¿Levantarme yo a hacer una taza de café a nadie? ¿Verdad que no? Yo me voy a levantar y me voy a quedar mirándolo. A ver lo que va a hacer. Sí, ¿verdad? Imagínense que él también sea hermano menor. Me va a mirar a mí también. Y nos vamos a quedar los dos sin desayunar. Sí, porque si es hermano menor también me va a mirar a mí también. Así. A menos que dentro de la conformación haya pasado algo que haga que aunque él o yo seamos los menores, tomemos alguna responsabilidad mayor, como por ejemplo que se enferme el hermano o la hermana mayor, que cuando usted nazca se haya muerto una persona muy importante de su familia y que por tanto la familia le herede de una vez igualita a fulanita. Eso es increíble, se murió y nació igualita,
Sí, fue que nació igualita fulanita. No, es que la familia le empieza a asignar en función de la pérdida a este nuevo ser lo que extraña del ser que murió. Y sí, di que igualito a fulanito. ¿Y cómo pueden ser tan iguales si nunca se conocieron? Es una cosa como mágica. La sangre no se equivoca. La sangre no tuvo nada que ver, caballera. Bien, la familia extrañaba a ese ser y empezó a replicar comportamientos con esa persona en este nuevo ser. Bien, pero no tiene nada que ver con que somos igualitos y lo que dijo el conductismo. No tiene que ver nada de eso. Entonces, en esta parte conyugal, hay una frase importantísima que dice: los miembros de la pareja pierden independencia, pero ganan pertenencia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un grupo de patrones comportamentales propios de la vida de soltero que esa familia, esa nueva familia va a terminar porque va a ganar un lugar a donde pertenecer. Tiene como propósito el espacio conyugal de permitir darle un soporte a la pareja de los problemas de afuera. Y los problemas de afuera implican las familias de origen de esas dos personas. Te dirán, ¿y cómo va a ser que mi mamá y mi papá pueden formar parte del problema? Claro que sí. Sí. Si los límites no están claros, podemos tener a familias de origen tomando decisiones propias de la pareja, como a dónde van a vivir, cuántos hijos van a tener, cuándo lo van a tener, a qué religión van a pertenecer, en qué colegio anotan los muchachos, qué pueden estudiar los muchachos. Entonces ya no se está creando un nuevo sistema familiar, sino que cada miembro de la familia del origen quiere crear una extensión de su propia familia. Pero tenemos que recordar que nunca una configuración familiar será igual que la otra, jamás. Cuando nace el primer hijo, se forma el parental. Si esta gente están de acuerdo y están bien, aquí abuelo y abuela y el tío y el padrino y la vecina que colabore con la crianza de los hijos, solamente va a ayudar a la crianza de los hijos, pero con las normas que pongan mamá y papá. ¿Me doy a entender? Que mi mamá me puede criar, por ejemplo, un gato. Yo tengo un gato, yo no tengo hijos, yo tengo un gato. Ya ustedes saben, es el gato único de una hija menor. No hay un gato más insoportable que ese. No hay manera. El gato único de una hija menor, hay que dejarlo, la casa entera a él solo. Tumba todo. Porque la hija menor, ¿cómo es? ¿Cómo? Es amarillo y es santiaguero el gato, me lo regaló un estudiante, yo me llevé mi gato para Santo Domingo. Entonces ya tú sabes, es un gato santiaguero que yo me llevé en la metro de aquí, en una caja, y es el gato único, porque no tengo más gato en mi caso, de una hija menor. Ya ustedes saben lo que es ese gato, ¿verdad? Pero completo, un manipulador. Entonces, si mi mamá va a cuidar la casa, yo estuve viajando y yo le dije, mami, tienes que ir a la casa de vez en cuando para que atiendas al gato, porque yo voy a estar fuera, duré 2 semanas fuera. Si los límites están claros, mi mamá va a cuidar el gato no en función de cómo ella cría sus gatos, sino de acuerdo a las normas y las reglas que hay en mi casa de cómo cuidar el gato, que no hay ninguna, porque ya ustedes saben, ¿verdad? El gato hace lo que quiera. Bien, entonces, asimismo, si el sistema parental que está conformado por los padres y otras figuras que pueden colaborar con la crianza de los hijos, está fundamentado en un subsistema conyugal que está de acuerdo, no tenemos a la abuela mediando la relación de los esposos y diciéndole a mamá cómo tiene que criar a sus hijos, ni diciéndole a papá cómo pueden criar a sus hijos. Y si toda la dinámica familiar se pone de acuerdo, vamos a tener un sistema filial, es decir, los hermanos que puedan desempeñarse por sí solos sin la intromisión de gente de aquí arriba. La mayoría de mamás me preguntan, ellos se fajan mucho, ellos pelean mucho.
y yo tengo que meterme. Yo le dije, no se meta. El sistema filial tiene su propio sistema de regulación. Y entre los hermanos, ustedes saben que tienen hermanos, uno se enemista y se vuelve a amistar solito, sin la participación de ningún adulto. Pero se van a dar golpe, bueno, si llega violencia ahí se meta, pero mientras ellos están diciendo y esto, déjenlo tranquilo, porque cuando él quiera taparle algo a ella, se van a aliar en contra de usted. Así que sálgase de ahí. Ahora, cuando yo tengo un hijo que cumple con funciones de aquí arriba, se le llama hijo parentalizado. Entonces, dentro de la parte de la terapia familiar se tiene que evaluar si hay un hijo o una hija que está teniendo un grupo de roles que no corresponden a su subsistema. Y en ocasiones ese hijo o hija, como decía Ceballos, forma parte aquí arriba del sistema conyugal, funcionando como un pseudo esposo o una pseudo esposa de mamá y papá. Entonces, de pronto, si vamos a hacer una compra, mamá se queda, pero papá se lleva a la muchachita. Bien. Y estos sistemas de estos hijos parentalizados se ven mucho en los sistemas violentos, en donde se instrumenta a uno de los hijos para hacer daño directo al otro miembro de la pareja. En la primera etapa de evaluación necesitamos verificar eso, y parte de las metas de la terapia familiar implicaría poner a cada uno en su lugar. Algo muy importante es que el hijo parentalizado sufre mucho. ¿Por qué el hijo parentalizado sufre mucho? Porque ni puede por completo formar parte de estos dos subsistemas, ni puede por completo formar parte de este sistema. Mientras mamá y papá no están en casa, él se encarga y él que manda y él que dice, le voy a decir a mami lo que tú estás haciendo, y cómo eso genera fricciones entonces entre los hermanos. Porque los hermanos se supone que son aliados, pero yo ahí abajo lo que tengo es un chivato conmigo, no un hermano, porque todo lo que yo hago viene y se lo dice a mami. ¿Verdad? Acuérdense de su familia, un hermano que le decía todo a la mamá, que ustedes no podían hacer nada malo. Ahí veo una que hizo así. Bien, o sea, ya hizo un recuerdo ahí, una retrospección. Ese hijo que se encargaba entonces de suplir con un grupo de funciones que eran propios del sistema parental, mientras mamá y papá no están, funciona como un pseudo padre. Pero cuando mamá y papá llega, que asume el control y que tiene que ir para donde los hermanos lo reciben. Entonces, no queda ni siendo papá ni siendo hermano. Él no forma parte de la toma de decisiones, lo hace mamá y papá. Él solamente tiene que hacer lo que mamá y papá dicen. Y eso es justo. Eso no es justo para nada dentro del sistema. Y mientras todos los amiguitos andan brincando, sudando, trepándose, maroteando mango, él está criando al hermanito pequeño. Eso es justo. Y hay mucha gente que le debe a un hermano que se sacrificó y no estudió en la universidad para que usted estudiara, ¿verdad que sí? Que tenemos mucha esa historia. Pero hemos pensado de si las metas de ese hermano que se sacrificó era sacrificarse por mí, si tenía otras metas de vida. Y la misma dinámica familiar hizo que reconsiderara sus metas de vida y la adaptara a nosotros. Ustedes saben por estadística quiénes son las personas que sufren más de depresión. Los hermanos mayores. ¿O ustedes creen que es fácil ser el ejemplo de todo lo que vienen atrás? Ser el ensayo de mamá y papá, porque como no hay un libro que te diga cómo se es mamá y papá, el primer hijo carga todas las tensiones de mamá y papá. Todas las tensiones, no hay una tensión que se le escape, ¿verdad? Y mamá y papá quieren resolver con ese muchachito todo lo malo que hizo en su adolescencia y en la infancia. Y enseñarle, si tiene conflicto con su madre y su padre, cómo es criar. Este muchachito yo lo voy a criar mejor que como me criaron a mí. Eso debe de ser muy fuerte, nacer en esa primera posición. Yo no, pues yo soy la chiquita. Yo digo, tengo sed, me traen el agua. Sí, tú sabes. Pues yo soy la pequeña y nací después de 7 años de que nacieron mis hermanas. Ya mi mamá estaba harta de muchacho.
ya ella lo cogía suave, ¿verdad? Con el primero, con mi primera hermana, ella se caía y mi mamá iba huyendo, pa. Con la segunda, mi hermanita segunda se caía y mi hermana primera le decía, mami, se cayó, y la ayudaba a levantar. Pero yo de chiquita me caía y mi mamá decía, se cayó Alesia. Y Alesia buscaba la manera de pararse. Alesia buscaba la manera de pararse. Y es por eso que regularmente los hermanos pequeños tienen un nivel mayor de independencia. Y tienen un nivel mayor de resiliencia. Y tenemos mejor manejo de la frustración, ¿verdad? Y casi la cosa nos da igual. Porque siempre hay alguien que resuelve el problema, lo grande. Siempre va a resolver los problemas, ¿verdad? Y yo entendí que en mi familia la parte académica era importante. Entonces yo siempre tenía una tarea que hacer y siempre sacaba nota. Hay que fregar. Alesia, mami, estoy haciendo tarea. Olga, ven, friega, que la niña está haciendo tarea. Bien, esto que hablamos y nos reímos forman parte de los análisis que ustedes van a hacer cuando estén haciendo la maestría de terapia familiar, que te calma obligatoriamente. Sí, ya voy. Él dijo, salió ahora contigo, una coalición. No, déjame hablar todo lo que yo quiera. Gracias, eso es la alianza. Bien, entonces el terapeuta familiar en la práctica tiene que ver esas danzas que se dan entre esos subsistemas y cómo ese subsistema se organiza en función de esas pautas que implican cómo se comportan cada uno de los miembros y cómo esas pautas generan impacto en las demás relaciones, inclusive en las relaciones laborales. Y en las relaciones laborales tú también funcionas a partir de las expectativas de su trabajo. ¿O ustedes no han visto una compañera de trabajo que es la jefa más jefa que el mismo jefe? ¿Verdad? Y ustedes cogen un pique con esa... ¿Y qué tanto lo que afana? ¿Y qué tanto lo que lleva vida? Si yo entro a la hora, el ponche lo dice. Preguntemos cuál es su rol dentro de la familia y vamos a saber por qué funciona así. Y en el aula, la profesora más estricta del mundo. No regala ni medio punto. Y esa plataforma cuando cerró. No me vengan con el cuento de que se me fue la luz, de que esto, de que se me murió un pariente. La plataforma cerró. Se le murió un pariente, se tírense un selfie con el muerto y mándamelo para saber si es verdad. Porque la plataforma cerró. Ese sistema de rigidez, ¿de dónde usted cree que lo aprendió y sacó? Bien, cambiamos la diapositiva, por favor. Entonces, en la familia, todas las relaciones son circulares, como lo vimos. Por tanto, lo que afecta el uno, afecta a todos los demás. Y por tanto, nunca podemos saber cuándo empieza y cuándo termina la cosa, sino que todas las familias, todos los miembros de la familia están reforzando la conducta. Aquí le voy a decir rápidamente lo que dice esta madre. La madre dice, la única forma que mi hijo se calma es cuando yo le doy chicles y dulces. Y el niño al psicólogo le dice, y cuando yo me porto mal, me dan chicles y dulces. ¿Vieron cómo la conducta de la madre refuerza la conducta del hijo y es interpretada de manera circular? Por tanto, una de las técnicas de preguntas de la terapia familiar implica decirle a la madre, ¿y qué hace usted para que su hijo se porte tan mal? No, sí, porque el terapeuta familiar es un ampliador de la concepción del problema que tiene la familia. Y esa técnica se llama cuestionar el síntoma. ¿Y qué hace usted para que su hijo siga teniendo problemas de sueño? ¿Y qué está haciendo usted para que su hijo siga orinándose en la cama? Porque la familia te lleva a lo que decía Renata, un paciente identificado, que es el paciente que asume el que tiene el problema, ¿verdad? Pero los síntomas son, en terapia familiar, una demostración de todo lo que ocurre en el sistema completo. Entonces se empieza a buscar
cómo cada miembro de la familia colabora con la mantención de el mantenimiento de este síntoma, con preguntas que mueven a una reflexión y que por tanto mueven a que se cambien la manera en que las dinámicas se dan. Parte también de las preguntas circulares es preguntarle a una persona diferente cómo entiende la reacción del otro. Por ejemplo, en el ejemplo que decía ahorita Renata, que la abuela llega y se sienta la niña al lado. Una pregunta circular hubiera podido ser, si había otro hijo, decirle, ¿y qué te parece a ti que tu abuela y tu hermanita siempre están pegados? Porque eso implica una pauta de relación diferente y tú estás incluyendo a una persona para alejar esa diada que se está dando. Pasamos de diapositiva que mi aliada me dijo que eran 5 minutos, no me puedo pasar. Todo lo que la familia hace, dice la terapia estructural, es en función de mantener su forma habitual de funcionar. Y por eso el terapeuta familiar debe de verificar cuáles son esas pautas que sostienen el síntoma, cuáles son las pautas que sostienen el mantenimiento del problema, que funcionan como un estado de regulación, porque ante el problema cada uno tiene un rol y cada uno cumple una necesidad. Lo vemos, por ejemplo, en las familias que tienen una persona adicta. La familia se organiza en función de ese adicto. Y hay uno que es el que lo excusa, uno que es el que le resuelve el problema, uno que lo maltrata, y cada uno tiene un funcionamiento en función de ese adicto, ¿verdad? Si hay uno que es el que brilla, el que es el mejor, en comparación con el adicto, cuando ese adicto se recupere, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con él? Si yo soy muy buena porque mi hermana es mala estudiante, cuando mi hermana sea buena estudiante, ¿qué va a pasar conmigo y mi función de la buena nota? Voy a empezar a perder privilegio, voy a empezar a perder las comparaciones, voy a empezar a perder mi rol. Entonces, en terapia familiar, parte de las técnicas paradójicas implicarían decirle, tú tienes que agradecerle a tu hermano. ¿Cómo así? Si él no consumiera, tú no tuvieras tanto aprecio en tu familia. ¡Pah! Choque. Y tú mueves el sistema. Entonces, la familia busca la manera de mantener su homeostasis. Miren lo que dice aquí. El terapeuta dice, ¿algún familiar sufre de enfermedades mentales? Ella dice, no, todos parecen disfrutar sus enfermedades mentales. Aquí todo el mundo tiene su trastorno y estamos felices. Esa es una visión de homeostasis. La familia puede reconocer el problema, se supone que está haciendo un grupo de movimiento para resolverlo, pero no es para resolverlo. Es para mantener la funcionalidad de cada uno de los miembros. Y es por eso que parte de la práctica de terapia familiar es producir crisis. Sí, los terapeutas producen movimientos en función de crisis que son controladas y que son en base de un análisis que usted hizo. Ahora, también hay crisis propias de la familia, que son un grupo de cambios que se dan para cuando la familia pasa de una etapa a otra. Tenemos que evaluar en qué etapa está la familia, saber cuáles son las crisis propias y verificar cuál es el nivel de resistencia de esa familia. Pasamos diapositiva. Entonces, tenemos que verificar en qué etapa está. Si es en formación de pareja, recuerden, lo más importante es la unión de esas dos personas, que esas personas creen su propia estructura de familia. Si es en etapa de hijo pequeño, es cómo crear los límites y reglas para que la familia extendida participe en la crianza de estos hijos. Si es familia en edad escolar, es el manejo de la independencia de esos hijos pequeños. Si es en hijos adultos, que eso es un tema muy importante en República Dominicana. Ustedes saben que en otros países usted tiene 40 años y usted vive con su mamá y su papá y no hay problema. O es más, usted busca la señora, la muda, en la casa de la mamá y vivimos todos juntos. Bien, pero ¿qué pasa? Que los hijos adultos tienen un nivel de independencia mayor. Pero esta es mi casa y aquí mando yo. A mí no me importa los años que tú tengas. Mientras tú estés aquí, tú vas a hacer lo que yo te diga. Y aunque tú tengas 29 años, si yo te digo a ti que tú en mi casa no entras a las 12 de la noche, a mí no me importa que tú tengas 29 años. Usted tiene que llegar aquí a las 11:59.
A los 29 años es duro, ¿verdad? Entonces tenemos que tener pendiente esto. Y la etapa de niño vacío, que es la etapa en donde se están produciendo más divorcios. ¿Sabían eso? Los padres duran tanto tiempo siendo padres que cuando los hijos se van, no saben qué hacer entre ellos. Y si no se divorcian, buscan un nieto. Y mientras tanto yo aguantaba el ronquido de este señor, porque él me está ayudando a criar muchachito. Pero después que el muchachito se va, este hombre sí ronca, parece un tractor. Y la barriga grande, yo aguantábamos la barriga grande porque era para cuidar al niño. Pero de pronto, esta barriga, con tantos hombres buenos que hay, yo con este tipo, con esta barriga. Entonces ya, un grupo de características que yo toleraba porque lo que quería era la crianza de mis hijos. Cuando los hijos están criados, ya no hay que tolerarlos. Entonces vienen los divorcios, o si no, viene un nieto. Me quedan 2 diapositivas, no te apures, vamos. El síntoma entonces va a ser un funcionamiento, la solución protectora de la familia para mantener la homeostasis. Este muchachito se porta mal, ¿verdad? Miren todas las personas que están sosteniendo la conducta inadecuada del niño. Y cada uno de ellos tiene un rol en función de la conducta del niño. Y cada uno se beneficia de la conducta inadecuada del niño. Esa es una visión que es muy diferente de la clínica, la visión del síntoma en terapia familiar. Porque en terapia familiar el síntoma sirve para algo en la familia. Y los terapeutas familiares entonces ayudamos a buscar otras formas de que la familia funcione que no sea en función del síntoma. Entonces miren aquí. Bueno, este es el mismo ejemplo para el tema de los síntomas. El regalito, la conducta mal es el síntoma, pero ¿sirve para qué? Para que la mamá se vea como una madre protectora y cuidadora. ¿Verdad? Si este niño no come solo, ¿quién le tiene que dar la comida al niño? La mamá. Y las mamás que dan comida, ¿cómo son? Buenas, bondadosas, entregadas, abnegadas, cariñosas. Ay, pues me voy cansando mientras lo voy diciendo. Ay, sí, pues yo soy hija única, ¿verdad? Yo soy hija menor y tengo un gato único. Entonces me voy cansando. Pero para una madre que le han enseñado que el himno de la madre dice, ¿cómo es? Celebremos toda la fiesta más bella, la madre abnegada, la madre esto, y la madre esto, y la madre esto, y esto, ay Dios mío. Parecen que las mamás nada más son mamás, no son mujeres, nada más son mamás. Bien, el que el hijo se independice implica una pérdida de su funcionamiento. Y ella se resiste al crecimiento de ese niño. Bien, y por último, para que Renata no me mate, última diapositiva. Bien, tenemos que verificar los tipos de familia. Esta es muy característica de la familia dominicana. ¿Qué es? Una madre o un padre que ha tenido varias relaciones, de cada relación tiene un huevo, pero se queda con su huevo. Y tenemos la familia 100 pies. Todos los hermanos son de una madre o un padre diferente. Y todos solamente coinciden en que son de un mismo padre o de una misma madre. Esa es muy típica de nuestro país. Tenemos que evaluar los diferentes tipos de familia. En función de esos diferentes tipos de familias, podemos saber los tipos de conflicto y hacer una intervención que se relacione con los tipos de conflicto. Por ejemplo, la familia par de dos, que es la que está por un hijo o una madre o un padre, o las dos parejas. ¿Qué problema ustedes creen que enfrentan una familia que está formada por una madre y un hijo, o una madre y una hija, en función de que esa madre se vuelva a casar? ¿Cómo es la unión de esas dos personas? Y un tercero va a ser un problema porque implica una separación de la unión que tenemos entre los dos. La familia de 3 generaciones, la abuelita, la pareja y los muchachos. ¿Cuáles son los conflictos que se dan ahí? Ponerse de acuerdo con las normas y reglas que se dan. Entender las diferentes relaciones. Porque mi abuela no toleraba
que yo me pusiera una faldita corta, pero mi mamá decía, abuela, esos son otro tiempo, mami, déjala ponerle la falda. Y mientras mi abuela y mi mamá se fajaban, yo estaba haciendo una diablura. Porque soy la hija menor, ¿verdad? Entonces, en esa dinámica generacional, quienes se benefician son las conductas inadecuadas de los hijos pequeños. Si los adultos no se ponen de acuerdo, se beneficia la conducta propia del sujeto que no tiene autocontrol. Y así cada una de las familias van a tener una dinámica diferente. En la práctica de terapia familiar se tiene que evaluar cada uno de esos componentes y en función de cada uno de esos componentes escoger uno o varios de los modelos, porque también tenemos la terapia ecléctica familiar que habló Ceballos, para poder entonces cada uno de los diagnósticos que tenemos crear un plan de intervención en donde usted colabora con el cambio, pero no es responsable del cambio. Usted es un instrumento que la familia utiliza y usted colabora en el cambio. Pero al final, quienes son responsables del cambio es el mismo sistema familiar. Mi gato y yo se despide por la tarde de hoy. Bueno, qué bueno este tema de Alexia. Quiero hablar rápidamente sobre la posición del terapeuta. Lo que se refiere, ¿verdad?, con el terapeuta, no es que cuando habla de la posición cercana, es que estamos abrazando y amasajando esas cosas. A eso no se refiere, sino es que estoy cerca del problema que está pasando y cómo se va trabajando la familia. Decía Renata, ella, y yo también lo hago igual, yo siempre en la sesión de terapia pongo varias sillas. Si vienen 2 miembros, cada terapeuta familiar debe saber cuántos miembros vienen a la sesión, porque es una forma de usted organizar el espacio donde va a trabajar. Yo pongo varias sillas de más, para entonces ver cómo ellos se sientan, y si el papá se sienta allá o se sienta en el medio, se van sentando, dependiendo de la posición en que se sienta un miembro de la familia, me va a dar un indicador de qué está pasando y la cercanía que hay en esa familia. Otra situación se da también que se convierte en conflicto cuando alguien de los miembros asume la carga de la familia. Y el ejemplo de Alexia con el sistema me gustó muchísimo, porque como el compañero, cómo él arrastraba a esa familia. Entonces, él quiere como mantenerse, ser como la salvación, como llaman esto cuando se tiran al mar, el flotador, como ser el salvavidas de esa familia. Entonces, lo que hace que va cargando, al final, se muere primero. Porque se muere, se le sube la presión, le da azúcar, el problema del hígado, entonces se muere primero. Eso en la familia es un sistema y cada uno de los miembros de ese sistema tiene una responsabilidad. En cuanto a los comportamientos de los hijos, que Renata llamaba el chivo expiatorio, el paciente identificado, yo uso la palabra de chivo expiatorio, porque simplemente es como una bocina. Usted oye una sirena de los bomberos, y usted dice, oye la sirena de los bomberos, ¿qué usted dice? Hay fuego, pero el fuego es el camión. No, el camión solamente me está avisando que hay un fuego. Entonces, cuando se da una situación, cuando el niño, el paciente identificado, el chivo expiatorio en la familia, simplemente está diciendo, hay algo que no está funcionando en este sistema. Y el niño es quien encarna esta situación, quien da la voz de alerta. Dentro del sistema también, se dan algunos descuidos de funciones. La familia tiene varias funciones, entre ellos está protección, cuidado, ¿cómo llaman esto? Cariño. Cuando los miembros de la familia se descuidan de esto, es que usted ve que una niña de 11 años anda en la calle a las 12 de la noche, a las 7 de la noche, 8 de la noche, como si anduviera, como dicen por ahí, como perro callejero. Cuando esas funciones se descuidan, es que el niño mayor tiene que asumir la función de padre. Entonces eso trae consigo que el niño, como decía la compañera, decía Alexia, entonces el niño ni es padre ni es hermano, porque está quemando una etapa de padre que no está en la edad y no está quemando su etapa de hijo o de hermano. Mafalda, ¿ustedes conocen la muñequita de Mafalda? Sí. Mafalda me gusta mucho porque es una muchachita bien sincera. En el sistema
en familiar se da la palabra, nosotros llamamos un toma y daca. Tú me das, yo te doy. Tú me das, yo recibo. Mafalda dice Mafalda, la mamá de Mafalda, mira, respétame que yo soy tu madre. Y decía, también respétame tú a mí. Porque el día que tú te graduaste de madre, me gradué yo de hijo también. Lo que indica entonces que esto es que el respeto es mutuo. Lo que te doy también recibo. Hay tres postulados de una familia saludable que me gustaría mencionar y eso tiene que ver ya con la comunicación familiar. Uno de esos postulados dice que la alianza que mejor funciona en un sistema es la alianza entre papá y mamá. Papá y mamá deben estar cerca ellos. Y un segundo postulado que también me gusta y siempre menciono es que hay que dejar que los hijos, que los hermanos negocien. A veces nosotros nos ponemos a los hijos a pelear por un control. Y a veces tú lo ves peleando, no que es el 5, no que es el 9, no que es el 7, no que es el 4. A final de cuentas pues, van poniendo de acuerdo. Cuando van a comerciales, vemos el 5. Cuando se vayan ellos a comerciales, vemos el 7. Y negocian ellos lo más tranquilo. Entonces, si usted va y le quita el control a uno y se lo da al otro, no que es el 5 que vamos a ver. Entonces, ¿qué va a crear en este muchacho? Hay una preferencia. Entonces, los padres debemos cuidar de eso. Acuérdense que somos padres de ambos. Algo que pasó antes de eso, los tipos de familia. Me gustan mucho los tipos de familia porque la mayoría de problemas en el sistema familiar pasa por el tipo de familia al que pertenecemos. Se habla de 10 tipos de familia, de 11 tipos de familia. Pedro Savage, el doctor Pedro Savage, habla de unos 25 tipos de familia. Así que si alguien quiere buscar en internet tipos de familia según el doctor Pedro Savage, se va a encontrar con 25 tipos de familia ahí. En este seminario de hoy han pasado cosas interesantes y es que es importante para la terapia familiar. Cada uno de los expositores se ha regalado a ustedes. Y comenzamos con el caso de Ceballos. Él habló parte de su vida, habló de su vida y habló de ¿qué? De la diferenciación. Para que su relación matrimonial pudiera funcionar, él tenía que diferenciar entre su madre y su esposa. Renata habló sobre la dirección y Renata es una persona así, una persona siempre directiva, siempre líder. Y en el caso de Alexia, la niña siempre tierna, la más chiquita, en un sentido decía la víctima, es que yo soy la más chiquita. Entonces, aprovechándose de que es la niña más chiquita, hacía sus travesuras. Entonces, esto es interesante porque cuando ellas son capaces de hablar de esto, es porque esas partes están bien claras en ella. Y por eso decía ahorita, cuando usted se hace usted primero su autopaciente, se cura usted, entonces es capaz de curar a aquellos que van a venir a buscar ayuda donde usted. Muchísimas gracias. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nos hemos dado, como dicen, un banquete hoy en la tarde. Yo les voy a hablar un poco de la maestría, pero muy poco, porque la información está en la página web. Ya la tienen ustedes en sus carpetas, así que yo voy a ser muy breve para que ustedes nos digan cosas, nos digan su opinión, hagan algunas preguntas, intercambiemos, que eso es lo más importante ahora. Entonces vamos a ver la primera, rápidamente. Dice perfil de ingreso, ¿verdad? De la maestría. Esto es un poco para que lo compartan con las personas interesadas, para ustedes mismos, pero aclaremos temas. Nos han llamado muchas personas, digo muchas, todos los días llamadas. Quiero estudiar terapia familiar, maestría de terapia familiar. La pregunta número 1 es, ¿usted es psicólogo? No, yo soy educadora. No puede. Cuentas claras conservan amistades. Psicólogo o personal de las ciencias de la salud. Ese es el perfil de ingreso, ¿de acuerdo? El segundo aspecto que quiero resaltar sobre la maestría en terapia familiar, al igual que las otras maestrías que nosotros estamos administrando en posgrado, es que tienen 4 momentos importantísimos de investigación. Tienen una primera asignatura, no la llamemos metodología, se llama investigación en terapia familiar. Luego tienen un taller 1 en el 4º trimestre de investigación, luego tienen un taller 2 en el 7º trimestre y luego tienen la tesis
De manera que es una asignatura que se le hace mucho énfasis en la parte de investigación en terapia familiar, porque la competencia investigativa es fundamental no solamente en la maestría de terapia familiar, sino en todos los estudios de posgrado. ¿De acuerdo? Eso que ven allí es la resolución del ministerio donde se aprueba la maestría de terapia familiar en la UAPA, creo que en noviembre del año pasado. La siguiente, para avanzar. El pensum lo tienen ustedes ya en las carpetas. El que no lo tenga porque llegó un poquito tarde y no le tocó carpeta, lo puede ver en la página web de la UAPA. No se leen las asignaturas, pero repito, ya lo tienen. Énfasis en los enfoques de terapia familiar, se hace allí. Sistémico, transgeneracional. Énfasis en las 4 asignaturas de investigación que son sumamente importantes, ¿sí? Terapia de pareja, procesos de intervención, etc. O sea, es un pensum bien diverso que han venido trabajando. Parte de este equipo estuvo en el diseño, pero es un equipo que yo prácticamente no voy a promocionar porque la promoción se la hicieron hoy. Este equipo se hizo promoción hoy. Promoción de que va a haber una maestría aquí de calidad, porque tiene profesores como lo que ustedes acaban de ver hoy. Yo cerraría, no tengo más láminas, creo que hay otra, listo. Cerraría con esta parte y abriría entonces el derecho de palabra, opiniones. A mí me gusta mucho, 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 mucho que los que asisten intercambien, pregunten, den opiniones, porque estamos hablando de una formación autónoma, ¿verdad? Donde el participante es el activo. Bueno, ya los profesores hablaron, hablen ustedes ahora. Derecho de preguntas y respuestas y reflexiones. ¿Quién quiere el derecho de palabra? Ustedes le están ofreciendo a uno un menú cuando uno ya está comiendo de otras cosas. Entonces ya uno está como saboreando la psicología clínica y le están poniendo a uno en el plato así muy bonito terapia familiar. Entonces eso es como diciéndole, sí, cuando tú termines de esta, te comes aquella. O sea, me encantó mucho, mucho, de verdad. Me gustó mucho haber participado también. Estaba viendo más o menos a ver cómo adecuarlo a mi trabajo, más o menos, ¿verdad? Espero que lleguen muchos estudiantes, porque de verdad la UAPA me ha demostrado ser una universidad que tiene maestros capacitados. Muchas gracias por este seminario, fue bastante bueno.